Hoy en día las empresas valoran mucho más el hecho de implementar estudios de mercado porque consideran que es una herramienta que te brinda información muy tangible del mercado y donde tú puedes diseñar tus estrategias a corto, mediano y largo plazo. Y las empresas conocen mucho a sus clientes, a su público objetivo, pero cuando sales de la caja, por llamarlo así, y miras el horizonte, puedes encontrar nuevas oportunidades. Hola amigos de Scalify Podcast, donde desentrañamos el éxito empresarial. El día de hoy tenemos un tema importante y tiene que ver con el tema de comportamiento del consumidor y estadísticas. Y para ello tenemos a una experta, Juliana Reina, quien tiene un MBA en el PAT, un máster de Marketing y Gestión Comercial, fundador y CEO de GRM, Global Research Marketing, con más de 15 años de experiencia en investigación de mercados, especialista en estudios de comportamiento del consumidor, analista de tendencias y posicionamiento de marca. Así que va a ser clave para que tu empresa pueda crecer a través de las estadísticas de los datos. Así que bienvenida, Juliana Reina. Muchas gracias, Arnold. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los amigos de Scalify y muy contenta de estar aquí y de aportar con información. De eso se trata. Excelente. Gracias. Entonces, para empezar, quisiera que nos comentes un poco sobre el origen, o mejor dicho, tus inicios y tu experiencia profesional y laboral, y luego ya vamos a pasando sobre cómo fundaste GRM. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo estudié psicología. Uh-huh. Me especialicé en la parte de psicología y desde muy joven tenía muy claro que más que, digamos, la psicología clínica o la educativa, que también es muy interesante, me interesaba y me apasionaba más el mundo del consumo. Sí, y de entender, por si acaso, cuando hablo de consumo, el comportamiento, ¿no? El comportamiento del consumidor, las nuevas tendencias, y la verdad que acerté bastante bien, ¿no? Eligiendo la carrera, porque me da una visión muy importante justamente en este ámbito de la investigación de mercado, en poder analizar e interpretar, el sacarle, digamos, mayor provecho a la información. Así es. En la parte del análisis es importantísimo, ¿no? Y después, bueno, complementé la carrera de psicología con otros estudios, como por ejemplo hice una maestría en marketing y gestión comercial, que también fue bastante relevante, un complemento adicional a mi carrera. Y bueno, finalmente siempre estaba este bichito de realizar el MBA y al final, bueno, realicé el MBA y mis estudios en el PAT en la Universidad de Piura. Fue una experiencia increíble, la verdad. Y bueno, siempre pienso que es muy importante el hecho de estar capacitándose, ¿no? Sí, claro. Y tenemos un gran privilegio porque ahora tenemos tanta información tan disponible a través del Internet. Podemos hacer desde cursos, estudios, especializaciones hasta fuera del país, ¿no? Así es. Se amplía mucho más el horizonte. Así que yo soy de verdad una apasionada con mi trabajo, con lo que hago, ¿no? Disfruto de cada investigación, de cada estudio. Si bien es cierto, me dedico mucho a la parte, digamos, a la parte comercial, de tener mucho contacto directo con los clientes, pero siempre está esta pasión por participar de los estudios de mercado, ¿no? Sea un estudio cualitativo, sea un estudio cuantitativo, siempre me gusta estar muy presente en todo. Está en el campo también ahí. Claro, sí, exacto, porque cuando tú pisas la calle realmente y observas, escuchas, no te lo están contando, lo estás viviendo, ¿no? Y a veces uno puede tener una idea, una hipótesis, pero realmente cuando tienes este contacto con la realidad, puedes obtener muchos más approach, muchos más insight, que son súper relevantes, porque de verdad a partir de la pandemia todos cambiamos, ¿no es cierto? Pero a partir de la pandemia también nosotros, a través de los estudios que realizamos, nos dimos cuenta que los comportamientos en el consumo cambian de manera muy, muy rápida. Claro, ¿No? ahora está mucho más rápido, ¿no? El consumo está cambiando bastante. Totalmente. Cambian los productos, cambian los servicios, o sea, todo es un constante cambio, ¿no? Bastante, sí. Y los consumidores estamos cada vez más acostumbrados a adaptarnos a todos estos cambios. Sí. Nada es estático hoy en día. Sí, está que se acelera bastante. Y algo que me parece interesante es que tu carrera de formación es psicología, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue una experiencia que te hizo orientarte
por el tema de las estadísticas y la investigación de mercado, porque ya a modo personal he visto que mucha gente de psicología, hay una tendencia clara de hacerlo por la clínica, ¿no es cierto? Ver cosas más puntuales, pero me parece interesante que hayas orientado tu carrera al tema de la estadística y el comportamiento del consumidor. Sí, en esa época la verdad que me adelanté, porque si recuerdo, bueno, cuando estaba en la universidad, ya cuando estábamos en los últimos años o ciclos, y bueno, en psicología tiene un último año de internado, pues la mayoría iba a clínica, a educativa, a la parte social, ¿no? A mí me resultaba como un poco difícil dónde poder encajar y fui a la parte industrial, a la parte de recursos humanos, ¿no? Y todo mi internado fue en esa área, ¿no? También fue un conocimiento bastante interesante y todo, pero realmente es cuando yo ya termino la universidad donde se me presenta la oportunidad de trabajar en una agencia de investigación de mercados. Y justamente requerían a una psicóloga casi recién egresada para formar. Y fue súper interesante porque entré primero, digamos, a la parte de los estudios cualitativos, que son estudios muy a profundidad. Ahí no se utiliza mucho la estadística porque son más estudios, como menciono, a profundidad, de entendimiento de los porqués, ¿no? Entonces, evidentemente, mi formación empezó ahí, desde los estudios cualitativos, ¿no? Y estuve trabajando en una agencia aquí y a través de esta agencia, bueno, se dio la oportunidad de ir a trabajar fuera, ¿no? Y tuve de verdad una gran oportunidad porque justamente se presentó el caso de realizar muchos estudios para una cuenta muy importante que en ese caso era Coca-Cola. Entonces, para mí todo eso, el trabajar fuera, fue una experiencia. Tan joven yo en ese momento, la verdad fue una de las experiencias más bonitas que tuve, ¿no? Porque también el hecho de vivir fuera del país es otro aprendizaje totalmente distinto también. Y la cultura y todo ahí. En la cultura y trabajar con una empresa, una mega empresa, donde venían las últimas metodologías y tecnologías, la verdad que para mí fue otra universidad, Ajá, ¿no? universidad. Otra universidad en paralelo. Entonces fui haciendo línea de carrera, fui creciendo. Y como te decía, inicié con los estudios cualitativos, pero después pasé al área de los estudios cuantitativos, porque los estudios cuantitativos, como el nombre mismo lo dice, cuantifica mucho la respuesta, los resultados, ¿no? Ahí hablamos de errores muestrales, de tamaños de población, ¿no? Etcétera. Entonces, la participación de alguien que está en la fase, en los estudios cualitativos es muy buena en esta etapa de los cuantitativos porque puedes dar una mayor lectura a los números, ¿no? Entonces, cada vez fui complementando más mi conocimiento, pero siempre en investigación de mercados, ¿no? Luego regresé a Perú porque extrañaba cualquier cantidad, extrañaba todo de verdad. Fue una bonita experiencia el hecho de vivir fuera y nuevamente se dio la oportunidad de trabajar en una agencia de investigación de mercados aquí localmente y nuevamente también se seguía viendo como cuenta principal a Coca-Cola y bueno, llegué a ser gerente, ¿no? Gerente general de esta agencia y la verdad que también lo disfruté mucho. Mi jefe, una excelente persona, un excelente ser humano. Yo considero que él fue prácticamente también como un gran mentor, a quien le agradezco mucho. Y después de ya haber llegado pues al techo, prácticamente no había más. Y la verdad que decidí dar un paso al costado, agradecer, y dije, bueno, voy a tomarme como que mi año sabático Claro. como para descansar porque de verdad que nunca había parado, ¿no? O sea, todo había sido como una montaña rusa, la verdad, pero muy buena, de experiencias muy enriquecedoras en todos los ámbitos, ¿ah? Y bueno, decidí tomarme ese espacio, pero ese espacio no fue ni siquiera un año, fue mucho menos. Entonces se presentó la oportunidad de trabajar en una empresa grande, liderando el área de research, de investigación de mercados. ¿Mm? Y yo estuve casi a punto de aceptarlo, pero al final no acepté. Y era la oportunidad también. ¿Y por qué no acepté? Porque sucede lo siguiente, cuando uno trabaja en una agencia de investigación de mercados, puedes estar evaluando
un producto un día, un servicio al otro, y van cambiando todas las categorías que tú puedes estar evaluando, estudiando y conociendo, ¿no? Y ayudando a las empresas, ¿no? Puedes estar, por ejemplo, evaluando desde productos para bebés y puedes estar evaluando un producto financiero, así de amplio puede ser, ¿no? Y a mí lo que me gusta justamente es la variedad, ¿no? La variedad. Entonces, el hecho de trabajar que era muy interesante en ese momento, pero era estudiando y analizando una determinada categoría de producto. Ya, entiendo. Sí, entonces yo dije, no, a mí me gustan los retos. Ajá, y es ampliar ahí. Y dije, no, voy a cumplir un sueño. Y ese sueño va a ser el tener mi propia agencia de investigación de mercados. Fue donde diste el salto y montaste Sí, GR. con mis propios ahorros, yo solita, y fundé GRM y yo hice mi propia investigación de mercados, ¿no? Y GRM, ¿no? Está inscrita como Global Research Marketing. Pero también son mis iniciales. Claro, ¿verdad? Juliana. Yo soy Juliana Reina Monch. Ajá, genial. Consigo bastante bonito ahí. Qué buena. Genial. Sí, algunas veces me han dicho cuando estamos haciendo una presentación, ay, qué coincidencia que son tus iniciales. No, no es coincidencia. Hicimos un estudio de mercado. Sí. Así es, así es. ¿Y por qué? ¿Por qué elegí ese nombre? Porque tenía muy claro que el servicio que íbamos a ofrecer tenía que ser un servicio muy personalizado. Y lo es. Por eso yo inicié comentando que siempre estoy muy de cerca con los estudios, con lo que se está ejecutando, sea una empresa grande, mediana, pequeña, un emprendimiento, siempre yo estoy muy presente, ¿no? Entonces, en realidad, 100% segura lo digo que sí brindamos un servicio muy personalizado, ¿no? No descuido nada, ningún detalle. Siempre todo trabajo está con tu huella. Sí. Y mi equipo también está muy, muy alineado a esa idea, ¿no? Entonces, es un poquito así la historia de GRM, ¿no? De cómo fuiste iniciando, ¿no es cierto? Y Claro, decidiste fundar. así es. Ahora, muchas veces, pues, claro, quien ve esto de fuera puede decir, pero qué excelente, pues, ¿no? Tú tienes tu propia empresa, empezaste joven, bla, todo. Pero no es así todo, digamos, tan fácil y tan sencillo, ¿no? Hemos pasado momentos muy buenos, como también momentos muy difíciles, ¿no? O sea, el construir empresa aquí en el Perú no es un trabajo fácil, es una aventura, pero yo no me arrepiento de la decisión, ¿ah? Qué bueno. Sí, no. Y como en todo, ¿no? Creo que en todo existen como que etapas muy buenas, etapas que de repente son más o menos regulares y momentos difíciles. Más bien, en lo difícil es cuando uno tiene que estar buscando la solución. Sí, ¿no? claro. Y también incluso cuando en retrospectiva a veces son los momentos clave que te hicieron crecer, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Y cuando tú ya fundaste GRM y dijiste voy a empezar con esto, ¿cuál crees tú, o sea, con cuál tenías esa certeza? Porque es una incertidumbre también entrar al mercado. Que tú dijiste, estos son lo que en esta etapa necesitan las empresas y que justamente te demandaron, te solicitaron por esos servicios. Lo que pasa es que, mira, el GRM ya tiene un poquito más de 18 años en el mercado. Ah, ok, 18 años. Claro, ya tenemos más de 18 años en el mercado y como te estaba comentando, venía de toda una experiencia previa, ¿no? Entonces gané mucha experiencia, sigo ganando mucha experiencia y durante todo este tiempo, hablo de la historia de GRM, cuando recién nos iniciamos, pues no hablábamos de insights, ¿no? Sí, ajá. Fíjate, no hablamos de insight, no hablábamos de el consumidor tecnológico, ¿no? Las redes sociales. No. Más bien en ese entonces como que todo de repente, o las solicitudes que podían venir en ese entonces eran más del momento, ¿no? De una necesidad muy puntual como para resolver un inconveniente o analizar algo o validar una hipótesis, ¿no? Mientras que en el devenir del tiempo también nosotros nos hemos dado cuenta
y no hablo solamente por GRM, sino también por todas las agencias de investigación de mercados, que hoy en día las empresas valoran mucho más el hecho de implementar estudios de mercado porque consideran que es una herramienta que te brinda información muy tangible del mercado y donde tú puedes diseñar tus estrategias a corto, mediano y largo plazo. Incluso ya los requerimientos no son puntuales, ¿no? Para evaluar algo particular, sino que muchas veces ya son estudios continuos, porque también, como mencionaba, hoy en día las cosas cambian en periodos de tiempo muy cortos. Sí, bastante cambia todo eso, ¿no? Entonces uno tiene como que estar adelantándose a esos cambios, ¿no? Para poder saber cuáles son las necesidades de tu público objetivo, cómo llegas, cómo conectas mejor con tu público objetivo, ¿no? Entonces, pensaríamos que hoy por hoy hay una mayor importancia por realizar los estudios de mercado, ¿no? Es que es como un termómetro, ¿no? Como un termómetro. Este es como un termómetro porque vas midiendo y vas midiendo también los cambios que se van dando. Y de acuerdo a ello vas ejecutando, ¿no es cierto? De acuerdo a ello vas ejecutando. Y tú dices de que ahora las empresas están valorando más la información, los insights, ¿no es cierto? Y también es curioso porque también incluso cualquier persona que tenga un Instagram o un LinkedIn, siempre tienes ahí que salen los datos, ¿no? Y te sale la palabra insights. Entonces tú das clic y te salen tus datos de qué gente está impactando, cuánta gente, qué tipo de personas, edad, ¿no es cierto? Y es curioso porque ya se está haciendo también parte cotidiano de la gente que está con ello, ¿no? Sin embargo, hablando de las empresas, me dices de que están que lo valoran más. ¿Cómo ha ido evolucionando desde que iniciaste hasta el día de hoy en el uso de esta herramienta? Es que ha evolucionado muchísimo. Ha evolucionado mucho en cuanto, ya te digo, a la relevancia, la importancia, la necesidad de implementarlo. Y hoy por hoy hay muchos emprendimientos también. Y de repente existe como que este mito o esta idea de que solamente las empresas grandes o muy grandes realizan estudios de mercado. Pues yo lo digo por experiencia propia, que hoy en día hasta una empresa pequeñita o un emprendimiento dice, no, voy a hacer mi propia investigación de mercado más acotada de verdad o ajustándonos al presupuesto pero sin sacrificar calidad. Pero no se lanzan a la piscina o al vacío sin no tener esta información, ¿no? Y que sea información, evidentemente, con todo el rigor metodológico, que sea información de calidad, e invierten. Es el gran cambio que yo, digamos, particularmente desde GRM, es lo que vemos, ¿no? Inicialmente, cuando empezamos, sí, efectivamente eran más las empresas grandes las que invertían haciendo investigación de mercado y que tenían un presupuesto para la investigación de mercado. Sin embargo, hoy en día no. Incluso de repente se da el caso de que alguien quiere traer una representación, una franquicia fuera, hace una investigación de mercado para saber si ese producto, si ese servicio o lo que sea va a tener aceptación o no en el mercado peruano. O a veces de repente el mercado no está preparado, de repente no es el momento, tiene que ser más adelante. Eso también, ¿verdad? Sí es el momento, ¿no? Para que lleguen ciertos productos o servicios. Sí, las metodologías también, te puedo decir que podríamos decir que también se han ido incorporando nuevas metodologías. Entonces al final tenemos más herramientas disponibles, ¿no? Pero herramientas, la verdad, muy buenas, que nos permiten, digamos, llegar a entender más estas necesidades, ¿no? A entender más al consumidor. Entonces, finalmente, escuchando lo que nos dice el cliente o cuando nos traslada de repente un brief indicándonos qué es lo que necesita, nosotros desarrollamos una propuesta de estudio donde vamos a detallar cuál es la metodología más ad hoc, ¿no? Para poder llegar a esa información e incluso damos un valor agregado porque vamos más allá. Claro. ¿Ya? Con información adicional o siendo una guía también para el cliente, ¿no? Y no nos quedamos nada más en el plano de entregar unos resultados, un informe, sino que finalmente vamos con conclusiones, sugerencias, recomendaciones, vamos más allá, ¿no? Porque Justo de eso quería comentarte. sí. ¿Cómo así con Scalify o sea, tú aceptas la propuesta
es también estar en parte de Scalify. ¿Cómo crees tú que pueden impactar en Scalify? Sin embargo, antes de pasar en esa parte, quería comentarte algo que estás comentando sobre las herramientas que han evolucionado y saber cómo es que ahora la inteligencia artificial ha hecho un cambio. Ha hecho un cambio en los procesos, lo han acelerado, se ha complicado. Esa información lo puede también, ¿cómo están? Porque hay gente que también está haciendo sus propias investigaciones que piensan que con poner en ChatGPT, oye, ¿cuáles son las estadísticas de una estadística? ¿Eso es cierto? ¿Lo toma en cuenta? La IA, la inteligencia artificial, hoy en día también es una palabra que está de moda, ¿no? Sí, bastante. Mucho. Y está prácticamente transversal. Incluso, ¿no? Cuando vemos de repente algún video en las redes sociales, estamos hasta comentando con las personas que están cerca de nosotros, oye, ¿esto será cierto? ¿Será verdad? Porque ya llega a ser tan perfecto que uno no sabe. Entonces, también la IA puede ser utilizada para situaciones muy, muy, muy buenas, pero también hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Y también en estos buscadores con la IA y todo lo demás, también hay que tener mucho cuidado. Siempre tenemos que de alguna u otra manera poder confrontar esa información con otras fuentes que sean de repente fuentes secundarias, pero fuentes confiables para validar qué tan real es esa información. Entonces siempre hay que tener este doble check y no creer en 100% en todo lo que nosotros podamos encontrar, porque de repente quizás no es tan así, no es tan cierto, ¿no? Claro. Entonces, sí es una herramienta que la verdad ayuda, agiliza los tiempos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hay ciertos procesamientos que de repente incorporamos la IA y nos agiliza los tiempos. Genial. Que de repente algo que nos podía consumir más semanas, ahora al utilizar la herramienta del IA podemos estar reduciendo, optimizando tiempos. Pero hay que tener en cuenta que lo que consideramos como más importante es que la IA pueda ser parte de algo, de un proceso, pero no que va a reemplazar el todo. Entonces hablaríamos más que nada de un trabajo medio híbrido, donde está la parte de la tecnología, pero realmente le damos más peso a la parte humana, a la parte de interpretación, a la parte del análisis. Y eso se gana con la experiencia, ¿no? Entonces no puede ser totalmente reemplazable, ¿no? Puede ser, sí, un buen aliado. Ahí está, ese es el término. Un buen aliado, ¿verdad? Un buen aliado, sí, para optimizar como te digo, básicamente los tiempos, ¿no? Y siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? No podemos creer 100% de todo lo que pueda aparecer ahí, ¿no? Claro, y también viendo la realidad de la propia empresa de OpenAI, que es en este caso de ChatGPT, que están ahorita con el reto de crear agentes GPT, que son más autónomos, pueden crear incluso sus propios GPTs, por así decirlo, para desarrollar tareas complejas. Pero actualmente la gente cree que ya tiene esa capacidad y le da por esas autoridades de pensar que le pueden poner, oye, dame investigaciones de mercado en mi cuadra y dime cuáles negocios puedo abrir, y ya piensan que eso es suficiente, ¿no? O sea, incluso un prompt súper simple y ya, entonces a eso yo comentaba, ¿no? Porque ahí la parte clave que has dicho, ¿no? La parte humana de poder interpretar esos datos, ¿no? El doble check para tener de verdad un mapeo real, ¿no es cierto? Sí, como lo mencionaba, ¿no? Puede ser un aliado, un buen aliado, pero teniendo mucho cuidado también, mucha supervisión. Pero no puedes hacer una investigación de mercado solamente con estas herramientas, ¿no? Claro. Y no solamente hablo a partir de la investigación de mercado, puede ser aplicado en otros rubros o en otros sectores, ¿no? Claro. A veces siempre hay una pregunta que ronda por ahí, ¿no? ¿Y qué trabajos van a ser totalmente reemplazados, ¿no? Por la inteligencia artificial. Creo que nada va a reemplazar al ser humano, Sí. ¿no? Pero sí puede ayudarnos en ciertos procesos, dependiendo de la industria, ¿no? En el caso de la investigación de mercados, nosotros vamos bien de la mano con la tecnología. En el caso de GRM, por ejemplo, de verdad que tuvimos mucha suerte porque desde antes de la pandemia nosotros ya veníamos trabajando con herramientas tecnológicas que nos ayudaran en nuestro trabajo, pues, ¿no? Entonces no nos agarró desprevenida la pandemia. Porque imagínate cuando todos estábamos
en nuestras casas, Sí, claro. ¿no? Como recopilar data, ¿no? ¿Cómo recopilabas la data? Y antes de la pandemia todos los estudios eran prácticamente presenciales, ¿no? Sí. Fíjate que antes de la pandemia, en la presentación de GRM, nosotros en los estudios cuantitativos, por ejemplo, decíamos, bueno, realizamos encuestas, por ejemplo, ¿no? Encuestas presenciales, telefónicas, y en la última fila estaba la palabra online. Ahora Está primero. está a la inversa. Claro. Realizamos estudios online, full tecnología, ¿no? Y otros estudios más, los presenciales evidentemente también, y los telefónicos, ¿no? Por ejemplo, encuestas telefónicas. Ese es un ejemplo, por decirte, cómo ha cambiado Claro, de cómo ha cambiado la investigación de mercado. la investigación de mercados, ¿no? Entonces, sí o sí, la investigación de mercados tiene que estar también de la mano con la tecnología hoy por hoy. Y la tecnología también avanza muy rápido, ¿no? Sí, bastante rápido. Por ejemplo, cuando algún cliente nos solicita un estudio para entender a generaciones más jóvenes, ¿no? Desde cómo se comunican, qué redes sociales siguen, en qué se fijan y todo lo demás, es otro mundo. Es otro mundo, pero interesantísimo, porque esa generación va a ir creciendo. Vaya creciendo. Entonces, es muy inteligente el estar estudiando mucho a las generaciones más jóvenes. Claro, ¿no? También para esa evolución que van teniendo, ¿no? Y cuando ya entraste tú en Scalify, ¿cuál fue tu ambición para poder decir, de esta manera vamos a ayudar o impactar a estas empresas haciendo este proceso? Sí, en realidad una invitación muy generosa, ¿no? Ahí agradezco mucho a Bichara, a Bichara Chahut. Y la verdad que con Scalify básicamente somos un partner, ¿no? Así lo podemos interpretar, donde en esta alianza nosotros podemos proveer de información confiable, real y muy actualizada, y Scalify puede tomar ese insumo para pasar a otros niveles, donde de repente se puede tangibilizar en prospección de clientes, en ventas, en sostenibilidad, ¿no? Porque Scalify, por ejemplo, yo lo veo así como si fuese una caja de herramientas, y cuando tú abres esa caja de herramientas, en ese set de herramientas vas a encontrar cada herramienta, pero que es la mejor herramienta. Y cada uno de los consejeros de Scalify somos especialistas y los mejores en cada tipo de actividad que realizamos. Y entre todos nos vamos a fusionar de la mejor manera. Entonces, cuando hay una necesidad, pues saldrá adelante Scalify con la mejor de sus herramientas para lo que se vaya a necesitar. Y si se necesitan más herramientas, pues nos juntaremos para brindar el mejor servicio. Así es. Claro, entonces ustedes son como el conocimiento, ¿no es cierto? Y Scalify claro, ya viene a ser la parte de ejecución De ejecución. de todo Sí. este planteamiento. Así es, así es, así es. Sí, la verdad, pensamos que de verdad somos una buena fusión, ¿no? Nos amalgamos bastante bien. Y el hecho mismo, ¿no? De levantar información del mercado es algo totalmente relevante, ¿no? Hoy en día, porque si tú no tienes información de primera mano, es como ir a ciegas. Sí. De repente te puede funcionar bien, pero nadie te lo asegura, ¿no? Claro, exactamente. Todo siempre es con información, ¿cierto? Con datos. Así es. Y yo te estaba comentando antes de entrar a la entrevista, por ejemplo, que nosotros hasta como investigadores muchas veces nos podemos sorprender de lo que las personas nos pudieran estar comentando o diciendo, ¿no? O de sus hábitos o de sus costumbres. O que de repente dejaron de consumir una marca que consumían todo el tiempo y se fueron a una marca nueva. Y las razones que te dan son no solamente ese precio, pueden ser otras variables más. Entonces siempre, de verdad, nosotros lo que aconsejamos, siempre, es que hay que saber escuchar, observar, pero de verdad. Uno puede tener su negocio, su emprendimiento, hay que salir a las calles. Hay que ver, hay que escuchar a nuestros clientes, ¿no? Siempre hay que tener ese bichito, ¿no? Por ir más allá.
por conocer mejor a tu cliente, a tu mercado, ¿verdad? Y Así también es. es hay que aún no te compra, ¿no? Pero que muy probablemente en un futuro vaya a crecer, ¿no? Es un público joven todavía Ujú. y está listo ahí, ¿no es cierto? El que no te compra, y también es importante saber el que se fue. El que se fue, claro, también, ¿verdad? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Hay información importante. Sí, entonces hoy en día las empresas están muy preocupadas en retener, ¿no? Ahí justamente también esa sería una de las respuestas a la siguiente pregunta, que es cómo el empresario que ya va a contactar con Scalify Partners puede ver en qué impacta ese trabajo. Uno es, me comentas de que va a poder tener con esta información, saber cómo retener, ¿verdad? Fidelizar. Ujú. ¿Cuál sería otra manera de poder tomar estos datos y que ellos lo puedan usar para beneficio de esa empresa? Mira, las empresas también tienen mucha información, ¿no? Ujú. Todas las empresas tienen mucha información. Otra herramienta adicional es el ayudar a las empresas a poder analizar toda esa información que tienen, Y la que ya tiene. de la que ya tienen. Pueden tener mucha información histórica. Nosotros podemos fácilmente procesar toda esa información y entregar la información, ¿no? Y que puede estar alimentándose por toda la información que sigue. Y ahí puedes encontrar una cantera impresionante de información, ¿no? Y sumarla con la investigación de fuentes primarias, que es ya la ejecución propiamente de una investigación de mercado que se puede de alguna u otra manera complementar con lo que existe hacia dentro de la empresa, ¿no? Ujú. También, por ejemplo, nosotros utilizamos otra herramienta que son la generación de los dashboards, que el dashboard lo que te va a permitir es integrar toda la información y entregarle al cliente esa información y que el mismo cliente pueda analizar su propia información, pueda hacer todos los cruces necesarios sin la necesidad de que de repente tenga que recurrir a nosotros constantemente. Claro, existe una capacitación, ¿no? Claro, Evidentemente, ¿no? aprovechar ese Y dato. existe también un soporte de asistencia de parte nuestra, pero imagínate pues tener en tu computadora una herramienta que te permita pues hacer comparativos entre periodos, años, meses, si estás acá en Lima o si de repente tienes una filial en provincias y puedes ir viendo tus ventas, cómo va el comportamiento, si caíste o no, o también podemos sumar la información de fuentes secundarias para ver de repente ventas de la categoría o de la competencia en general. Entonces, fíjate, todo lo que tú puedes brindarle, en este caso, bueno, a las empresas, a las marcas, con esta herramienta que es tan versátil, ¿no? Justamente Bichara me comentaba de que uno de los problemas en el aspecto de contabilidad, cuando van a implementar su trabajo, es que tiene ciertas complicaciones porque uno ya asume de que ya tienes en orden sus números, ¿no? Ujú. Pero a veces no están en físico o no lo tienen tal cosa, o no está a tiempo. Para trasladarlo también a tu campo, ¿cómo sería lo que tú crees que toda empresa debe tener claro y en orden para que se pueda ejecutar una buena investigación? En este caso, cuando mencionas con la información que ya tiene la empresa. ¿Cuáles serían los buenos hábitos para poder hacer bien ese trabajo? Orden. Orden. Orden específicamente en qué aspecto. Orden en tenerla, si hablamos de información interna, que puedes tener desde las ventas, por ejemplo, ¿no? Que puedes tener tus ventas, ¿no? Bueno, bien ordenada toda la información. Si tienes la información histórica, también, ¿no? Por meses, por años, ¿no? Poder hacer estos análisis para comparar periodos de tiempo también. Eso habla que la misma empresa lo puede hacer, ¿no? Pero yo creo que todo empieza, como en todo, ¿no? No solamente la empresa, también en tu casa, desde el orden. Claro, la verdad. Entonces uno tiene que ordenarse bastante bien, no sé, pues dependiendo el tamaño de la empresa, cómo esté conformada internamente, pero si también tienes un área de marketing, el área de marketing puede explotar toda esa información, ¿no? Y como mencionaba, el hecho mismo de complementar lo que pueda tener la empresa de información in-house con información del mercado, ¿no? Donde ahí entramos nosotros a tallar y es escuchar, como se dice, los dolores, ¿no? O cuáles son todas estas preocupaciones, hipótesis que nosotros podemos validar realizando toda esta captura de información, pero hablamos ya más que nada afuera, ¿no? Con su público objetivo y finalmente trasladarle esa información al cliente. Pero la foto no es una foto única. Es como esta, debí tomar más fotos, Claro. como la canción. Casi así, totalmente. Sí, debí tomar más Ajá, fotos, sí, tal sí, cual. muy bueno. Tienes que seguir tomando más fotos Claro.
¿no? Para que también vayas traqueando toda esa evolución o todos estos cambios que se van dando en el mercado, ¿no? O de repente, si surge un nuevo competidor, o de repente ese competidor está haciendo mejores cosas que tú y no lo tenías tú mapeado. Entonces hay que saber también, ¿no? ¿cierto? O si también, por ejemplo, puedes tener un producto, hablo, ¿no? Voy a poner un ejemplo de consumo masivo. Tú sabes también que existe el rebranding de las marcas, ¿no? Las presentaciones no son las mismas. Incluso los consumidores o los clientes quieren siempre la practicidad. Entonces hay que saber qué busca el cliente cuando hablamos de practicidad también. Hablamos de un envase, hasta puede ser un servicio también, ¿ah? Sí, claro, también un servicio. Nosotros, por ejemplo, es que es tan versátil todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, hacemos auditorías de servicio. Realizamos, por ejemplo, lo que es la técnica del cliente incógnito, Claro. ¿no? Entonces, es ver cómo es ese servicio, esa atención, ¿no? Si cumple, no cumple, si es satisfactoria o no es satisfactoria. Porque hoy en día, un cliente insatisfecho, ¿qué va a hacer? Inmediatamente va a voltear, se va a hablar a todos los que pueda mal Ajá. y todavía trasciende. Sí. Utiliza las redes sociales y eso, Claro. ¿cuánto puedes? O sea, no hay manera de saber cuánto impacto pudo tener, ¿no? Entonces, las empresas también se preocupan mucho hoy en día, y esto puede apuntar hasta para un negocio pequeño. Claro. Hay casos de emprendimientos y hasta de negocios que nacieron siendo negocios pequeños, emprendimientos, y que ahora han saltado, han sabido crecer porque han sabido conocer muy bien a su público objetivo, han utilizado investigación de mercados también y se han podido diferenciar por servicio. Y el servicio es una variable muy importante. Muy importante hoy en día, sí. Porque si a ti te atienden bien, ¿qué vas a hacer? Vas a hablar maravillas, vas a regresar y vas a recomendar. Bingo, ¿no? Y si es al contrario, ¿qué pasa? Chao. Lo perdiste y además el boca a boca que se va a generar. Complicado para la empresa. El boca a boca humano y el boca a boca digital. Digital, sí, que tiene más alcance todavía y queda ahí, ¿no? Grabado. Así es. La parte de lo digital es como un eco infinito, ¿no? Sí. Alguien puede hablar mal de ti y quizá pase el tiempo y tú tienes, digamos, la esperanza de que la gente se olvide de ello. Ya no se menciona y ya está, quedó ahí archivado. Sí. Pero en redes sociales eso queda ya como un archivo que nunca se ahorra. Y esa es la parte complicada. Entonces, ¿cuáles son los dolores por los cuales las empresas te buscan? O sea, entiendo que hay gente que lo hace de manera más preventiva cuando va a lanzar un servicio y también hay gente que ya está en una faceta muy complicada, ¿no? Y necesita estos datos y cuenta contigo. ¿Cuáles son estos casos, estos dolores y estos casos particulares o frecuentes por los cuales te buscan? Generalmente el primer contacto vienen de las áreas de marketing, pero también puede ser de la gerencia general, que viene desde la gerencia general. También puede venir de una gerencia comercial, pero usualmente más es desde el área de marketing, ¿no? Y vienen a nosotros porque de repente quieren validar una hipótesis o de repente saber, no sabemos por qué han bajado nuestras ventas. Y queremos saber, tenemos la hipótesis A, la B y tal, y queremos saber. Y bueno, presentamos una propuesta de estudio detallando bien el objetivo central, los aspectos que vamos a evaluar, la metodología, el tiempo de implementación. El cliente lo aprueba y luego, bueno, enviamos un cronograma de trabajo, ya viene la etapa de la ejecución y a veces validamos que no fue ni la hipótesis 1, ni la 2, ni la 3, sino es otra cosa totalmente distinta. Por eso digo, es tan importante hacer un estudio de mercado, ¿no? Entonces, claro, puede venir con una pregunta así como, no sé por qué, no sabemos, hemos hecho esto, hemos aplicado tal estrategia y las ventas no se recuperan. Implementamos un estudio de mercado, ¿no? En donde evaluamos no solamente esa marca, sino evaluamos todas las marcas de la categoría, ¿no? Entonces ahí vamos midiendo, de repente, primero con un estudio cualitativo para tener una información a mayor profundidad, a mayor alcance, y después podemos pasar a una fase cuantitativa para ya tener indicadores, ¿no? Pero también pueden venir con otras necesidades, ¿no? Como por ejemplo, mira,
por ahí que tenemos los comentarios que nos dicen que nos ven como antiguos o medios obsoletos si queremos hacer todo un cambio, ¿no? Entonces podemos evaluar todo ese rebranding, ¿no? Evaluamos también la imagen, el posicionamiento de la marca, niveles de satisfacción de los clientes también, que era un poco lo que estaba mencionando, ¿no? Un cliente plenamente satisfecho, es un fan lover de la marca, como llamamos así, y creo que todos queremos tener fan lovers, ¿no? Que son los seguidores y los que te van a recomendar. Y va creciendo así de manera orgánica, ¿no? Entonces, pueden venir con diferentes tipos de necesidades porque te podrás dar cuenta que de todo lo que te vengo comentando, hablo de mucha variedad, Sí, ¿no? bastante variedad. Claro, como dices, la palabra clave que es versatilidad en este tema, ¿no? Versatilidad. Y eso es lo que a mí realmente, o los investigadores somos apasionados justamente por esto, ¿no? Por lo versátil que puede ser, por lo amplio, ¿no? O sea, digamos que tú eres como el oído del mercado. Y luego escuchas esa información y tú la traduces en datos y en aplicaciones que puede tener para la empresa. Sí, en recomendaciones, ¿no? O sea, no quedamos solamente, bueno, acá están los resultados, ¿no? Nos esmeramos mucho en que nuestras presentaciones, nuestros informes sean muy visuales, muy gráficos y de hacer una presentación en donde vamos más allá. O sea, nos entregamos mucho, ¿ah? De verdad. Personalizados, ¿dónde está? Sí, Tan cual como tu nombre ahí en las iniciales. tal cual. Y por ejemplo, los clientes, igual, nosotros buscamos que los clientes queden plenamente satisfechos porque que ese cliente satisfecho que nos ha contratado, ¿qué va a hacer? Nos va a repetir y nos va a recomendar. Y es la manera también como GRM ha venido, digamos, también creciéndose y haciéndose un espacio dentro también de este ámbito de las agencias de investigación de mercados, ¿no? ¿Y cuál sería un mensaje que quisieras dejar a los empresarios para que tomen más conciencia sobre ello y la implementación de esta información que ellos pueden ganar, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje final que quisieras darle? El mensaje final es que verdaderamente conozcan más a su público objetivo, ¿no? Y las empresas conocen mucho a sus clientes, a su público objetivo, pero cuando sales de la caja, por llamarlo así, y miras el horizonte, puedes encontrar nuevas oportunidades. Entonces, por eso decía, el observar, el escuchar atentamente, puedes tener más alcances, ¿no? Y adelantarte también. E ir adelantándote, porque de repente una marca hace hace algo muy bueno, una estrategia, implementa algo nuevo, pero puede venir la competencia y replica lo mismo e incluso mejorado. Entonces siempre ¿no? Hay que estar un paso o varios pasos adelante y de verdad que la investigación de mercado es como la luz que guía el camino. Es como la luz que guía el camino. Es como tener un mapa que te da la ruta. Claro, exactamente, ¿verdad? Es el mejor Es Waze. el mejor Waze, ¿no es cierto? Eres el Waze de los negocios, en realidad. El Waze de los negocios. Está excelente. Para llegar a tu mejor destino, ¿no? Buenísimo, claro. Entonces, las calles van cambiando también. Entonces, Claro, es un Waze actualizado. es un ¿no es Waze cierto? autorizado, Sí. ¿no? Y también, bueno, la verdad que todos quieren o sea, que tu negocio sea rentable y sostenible en el tiempo. El sumar la investigación de mercado es lo que te va a llevar justamente a eso. Lo que te posibilita. Lo que te posibilita. Así es. El lograr justamente la sostenibilidad de tu negocio en el tiempo. En que tengas una muy buena imagen, reputación de marca también. Sí. Buenísima. Bueno, amigos empresarios, ya saben, ya tienen esta información al alcance. Si ustedes quieren implementar estos procesos, tienen un enlace debajo del video con una encuesta para que ustedes puedan formar parte de Scalefy Partners. Le van a tener una evaluación gratuita y darles los expertos que tu empresa necesita y puedas crecer de manera sostenida. Así que muchas gracias y hasta un siguiente podcast. Muchas gracias por la invitación. Feliz de haber estado aquí. Me encanta. Muchas gracias. Gracias, Arnold. Gracias, Scalefy.